Buenos días. Continuamos con nuestro curso de procedimientos administrativos dirigido a los estudiantes del curso de tercero C de la Universidad Externado de Colombia, curso de Derecho Administrativo General. Programación que hemos venido utilizando para efectos de suplir las deficiencias de la ausencia de clase magistral presencial, dado la crisis del coronavirus que ha impactado esencialmente en toda la estructuración académica en Colombia y en el mundo. En el día de hoy vamos a empezar con la segunda parte del curso, que son los procedimientos administrativos especiales. Al inicio, en nuestra primera sesión, habíamos hecho advertencia que la parte general de los procedimientos administrativos en la Ley 1437 del 2011, que es el marco general que rige los procedimientos administrativos en Colombia, tiene o contiene una serie de procedimientos administrativos especiales necesarios para la administración pública en los eventos en que no existan igualmente normas de carácter especial que contengan procedimientos administrativos especiales. Me explico. A la luz del artículo 2 de la Ley 1437, recuerden ustedes, habíamos hecho la aclaración que la ley en su primera parte contiene lo que la doctrina conoce como el marco general de procedimientos administrativos. Contiene un procedimiento general aplicable a todos los eventos en que no exista ningún tipo de procedimiento especial. Sin embargo, el legislador hace acompañar también un subprincipio muy importante para hacer viable y aplicable este marco normativo en asuntos o materias que por su importancia requieren normas especiales de procedimiento para los casos en los cuales no exista norma especial. La realidad de la legislación colombiana es la existencia de gran número de procedimientos administrativos especiales, algunas veces dictados por el legislador para dependencias del orden nacional, en otros casos dictadas por las normas de las asambleas departamentales para las entidades y organismos del sector departamental, e igual sucede con los consejos municipales. Pero el legislador ha entendido que hay aspectos trascendentales de la vida ciudadana en los cuales tanto esas normas especiales de leyes especiales, de normas administrativas de carácter general como las ordenanzas o los acuerdos municipales tienen vacíos, requieren la presencia de procesos integrales, y por eso se preocupó de hacer acompañar el procedimiento general y ordinario de la Ley 1437 con una serie de procedimientos de naturaleza especial. Entre ellos destacamos el de extensión de jurisprudencia, el de cobro coactivo, las normas referentes al procedimiento administrativo especial de consulta previa y algunos otros que por su trascendencia pues los vamos a trabajar a partir del día de hoy, pero principalmente esos tres que son, digámoslo así, significativos, acompañados de un cuarto procedimiento, que es el procedimiento administrativo sancionatorio. Diríamos que esos son los cuatro soportes básicos sobre los cuales vamos a trabajar a partir del día de hoy. En la sesión que nos ocupa, vamos a empezar esta discusión de los procedimientos administrativos especiales y las normas que los caracterizan a partir del procedimiento administrativo especial de extensión de jurisprudencia, que es uno de los grandes avances que tenemos en la Ley 1437. Y es un avance significativo desde el punto de vista del principio de legalidad, de la seguridad jurídica, del principio de igualdad de tratamiento a las partes, a los ciudadanos en la aplicación de la ley. E igualmente tiene relación directa con un concepto que ha venido siendo trabajado por la Corte Constitucional e incorporado a partir de la relectura que la Corte Constitucional en el año 2001 hace del artículo 230 constitucional sobre las fuentes en el derecho colombiano, que es el tema del precedente.
Realmente cuando uno se acerca a este procedimiento, y lo vamos a ver a continuación, explicando el procedimiento y explicando las normas que lo contienen en la ley 1437, se van a dar ustedes cuenta que realmente, que más que jurisprudencia, que más que el concepto clásico de jurisprudencia, lo que se viene a trabajar aquí en este procedimiento es la aplicación uniforme, principio de igualdad en relación con el precedente. Dos tipos de precedente básicamente: precedente administrativo y precedente jurisprudencial. E igualmente, por vía de las interpretaciones que la Corte Constitucional ha hecho y por vía de los compromisos internacionales suscritos por el Estado colombiano, también incorporaremos el precedente jurisprudencial. Es decir, vamos a tener una base muy interesante de construcciones normativas que devienen de la ratio decidendis de tres ámbitos de pronunciamiento de las autoridades. En primer lugar, de las autoridades administrativas, porque cuando la autoridad administrativa, en cumplimiento del principio de legalidad, profiere decisiones administrativas, incide en el ámbito de los derechos subjetivos o colectivos, de todas maneras está aplicando el ordenamiento jurídico, y a esa aplicación del ordenamiento jurídico la está haciendo dentro de un contexto específico donde juega un papel muy importante sus pronunciamientos anteriores para garantizar precisamente la seguridad jurídica y el principio de igualdad. Pero también la administración pública, cuando profiere sus decisiones, los actos administrativos, debe motivarlos obligatoriamente en el sentido que la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, ha entendido que debe aplicarse la norma jurídica específica, sea constitucional, sea legal o sea administrativa. Es decir, siempre habrá un acompañamiento inevitable del pronunciamiento jurisprudencial en lo que la Corte Constitucional ha llamado el precedente vinculante de las altas cortes o cortes de cierre, que se convierte en un instrumento obligatorio para todas las autoridades administrativas, de la cual no se pueden separar las autoridades administrativas, en relación con el cual existe un deber de cumplimiento, un deber funcional de acatamiento muy importante. Y por último, las providencias del orden convencional, principalmente, lo vamos a estudiar más adelante en los desarrollos jurisprudenciales de la Corte, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese contexto, entonces, ubiquémonos en el procedimiento. Vamos a mirar primero la parte teórica y luego observaremos el esquema correspondiente, y al final haremos algunas apreciaciones en relación con fallos que son trascendentes para el cumplimiento, para el debido entendimiento y cumplimiento de este procedimiento estelar, que, vuelvo y repito, es un procedimiento muy particular, porque corresponde a una actuación que se sigue ante la administración para que le dé en la motivación de sus decisiones una aplicación uniforme al ordenamiento jurídico, a la Constitución, a la ley, a los tratados, a los actos administrativos, ¿sí?, cuando existe ya uniformidad jurisprudencial en torno a los mismos, o cuando la administración, le ha venido dando un sentido específico reiterado a la forma de entender el ordenamiento jurídico en relación con situaciones fácticas similares, que es lo más importante: construcción del derecho a partir de similitud fáctica. Veamos entonces el alcance del procedimiento conforme a estas explicaciones previas. ¿Cuáles son los presupuestos normativos, para ir en orden? ¿Cuáles son los presupuestos normativos del ordenamiento jurídico colombiano sobre el procedimiento de extensión de jurisprudencia? Extensión de jurisprudencia que inicialmente, en el texto original de la ley 1437, el legislador estableció como extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado, pero que en la labor interpretativa de la Corte Constitucional, a partir de acciones de inconstitucionalidad que se siguieron contra esta figura legal, pues la Corte aclaró que no es solamente en relación con la jurisprudencia del Consejo de Estado, sino también con la jurisprudencia constitucional, porque precisamente en la jurisprudencia constitucional ya hay unidad, ya hay criterio, ya hay precedente claro a partir del
los trabajos de entendimiento constitucional del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional de lo que debe ser una aplicación uniforme de muchas materias. Entonces la Corte le dice, vea, esto no solamente para usted, Consejo de Estado, es también para la Corte Constitucional, por las razones que vamos a ver más adelante. ¿Dónde están sus bases normativas? Vamos a tener dos bases muy interesantes, muy importantes, que ustedes deben conocer y manejar permanentemente. En primer lugar, el artículo 10º de la Ley 1437. Para mí es una norma clave, es digámoslo así, es la columna a través de la cual se puede soportar absolutamente toda la construcción de la motivación de los actos administrativos en el derecho colombiano a partir de conceptos de ordenamiento jurídico y no de simple aplicación de norma de carácter legal o administrativa. Y cuando hablo de ordenamiento jurídico, es decir, de entendimiento de la norma expedida por el Congreso, ¿sí?, o la norma administrativa reglamentaria, pero a la luz de los principios y valores, tal y como lo haya informado el órgano de cierre correspondiente, constitucional o administrativo, es decir, tal y como lo haya moldeado para su aplicación estos altos tribunales. Dice el artículo lo siguiente: deber de aplicación uniforme de las normas y jurisprudencia. De una vez ustedes se pueden dar cuenta que estamos trabajando un concepto muy importante en relación con la motivación de los actos administrativos. El artículo 10º está en el corazón mismo de la motivación de los actos administrativos. Deber de aplicación uniforme de las normas y jurisprudencia. Deber que tiene relación directa con el principio de igualdad constitucional, artículo 13. Al resolver los asuntos de su competencia, hay que mirar las competencias asignadas a cada dependencia administrativa, a cada autoridad administrativa, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Ahí hay una primera hipótesis de trabajo muy importante. Repito, es el deber de aplicación de las normas, a la luz de lo que haya dicho el órgano de cierre, a la luz de lo que diga la jurisprudencia, pero principalmente dentro de la jurisprudencia el precedente. Cuando se motiva una decisión administrativa y la administración aplicó unos criterios jurídicos, aplicó los elementos jurídicos, hizo análisis jurídicos para resolver el caso, y esos análisis jurídicos lo aplicó a una situación fáctica, irremediablemente cuando esa situación fáctica se repita, deberá aplicar esos mismos criterios con que aplicó en el caso anterior es la normatividad, los mismos criterios con que aplicó la Constitución, los mismos con que aplicó la ley, lo mismo con que aplicó las normas reglamentarias. Eso es lo que se llama la aplicación uniforme del orden normativo. Principio de igualdad, principio de seguridad jurídica, principio de buena fe y de lealtad con las personas que tienen contacto permanente con la administración, a partir de una identificación fáctica. El elemento fáctico es trascendente porque el elemento fáctico es el que vincula a la administración a resolver similares situaciones, aplicando de manera similar, aplicando de manera igual los criterios jurídicos que utilizó en fallos anteriores, lo que constituye materialmente el concepto de precedente, porque el precedente es precisamente toda esa razonabilidad utilizada en el ámbito jurídico para sustentar una solución a un caso X, a una situación fáctica determinada, ¿no?, y que deberá repetirse en casos posteriores dada su contundencia y su fuerza jurídica. Pero lo que dice el artículo 10º es que para la construcción de esa motivación, para esa aplicación uniforme, para esa motivación en ese sentido, dice a partir del punto en su segunda parte el postulado, dice que debe haberse utilizado irremediablemente como fuente la jurisprudencia. Pero no toda la jurisprudencia, aquella jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado. ¿Y cuál es la jurisprudencia de unificación? Ya vamos a ver que son unas jurisprudencias específicas que señala precisamente
la ley 1437, pero que tienen una característica, que se aplican integralmente en cuanto el contexto de razonamientos utilizados para resolver el caso en lo que se ha llamado ratio decidendi. En la realidad de las cosas, lo que yo aplico de una sentencia de unificación es su ratio decidendi, es su precedente, es lo que constituye derecho, es lo que hace que sea una norma, una construcción de la autoridad administrativa, ¿sí? ¿A la luz de qué? No solamente del texto normativo, constitucional, legal o reglamentario, sino también a la luz de los precedentes constitucionales o administrativos diseñados o contenciosos administrativos desarrollados por el Consejo de Estado. Dice, con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. De este contexto, del artículo 10 se deducen dos cosas. Primero, que tenemos precedentes administrativos. Segundo, que ese precedente administrativo es vinculante. Tercero, que ese precedente administrativo constituye un elemento de seguridad jurídica vinculado con el principio de igualdad, que las administraciones públicas no pueden andar motivando a su manera y de manera ocasional las decisiones cuando hay una misma argumento fáctico, cuando la prueba de la situación fáctica es exactamente la misma y podemos llegar a la conclusión que estamos frente a hechos similares. Es la importancia que tiene esto. O sea, nos está dando los elementos suficientes y adecuados para una debida motivación conforme al ordenamiento jurídico. Y en una segunda parte postula, reitera, trae para la administración administrativa algo que ya se venía hablando desde el 2001 en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y es la existencia de precedentes jurisprudenciales que deben ser obligatoriamente utilizados por la administración cuando van a motivar sus decisiones, y que por lo tanto, cuando le dan un alcance determinado a la Constitución, a la ley o al reglamento, no lo pueden hacer por fuera de ese marco ya definido por los órganos judiciales de cierre, entiéndase Corte Constitucional, Consejo de Estado. Ese es el punto de partida. Fíjese que ese artículo es una norma sustancial, importantísima, que nos va a servir para poder entender el procedimiento de extensión jurisprudencial que está contemplado en el artículo 102. Por eso hemos colocado esta relación normativa entre el artículo 10 y el artículo 102. ¿Qué dice el artículo 102? El artículo 102 es un instrumento ya de carácter procesal que dice que si es cierto lo del artículo 10, entonces cualquier persona podrá pedirle a la administración, cuando esté frente a una misma situación fáctica que ya haya sido resuelta en otros casos por la administración, pues que le aplique el mismo precedente, que le aplique la misma razonabilidad, y que por razones de economía pues proceda a hacer los reconocimientos que correspondan. Fíjese que tiene su lógica. Si la administración tiene la obligación de motivar de manera uniforme, conforme al ordenamiento jurídico dentro del cual se incorporan los precedentes, pues cuando yo usuario, yo ciudadano, yo persona interesada, me relacione con la administración para que me resuelva un caso similar, pues le voy a pedir que simplemente me aplique ese mismo criterio utilizado en los fallos anteriores. Y eso es lo que avanza el artículo 102 de la ley 1437 al crear este instrumento. Observen lo que dice la norma. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Sí, ¿por qué a terceros? Porque evidentemente quien la viene a solicitar no hizo parte del primero de los pronunciamientos anteriores, pero sí quiere beneficiarse de esa razonabilidad, de ese ratio decidendi, de esa argumentación jurídica aplicable a su caso. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado en la que se haya reconocido un derecho a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Para tal efecto, el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Entonces, si yo estoy en esa hipótesis, si he llegado a la conclusión de que estoy en una similitud fáctica
caso parecido o igual, voy a irle a reclamar a la administración mi derecho, ¿sí? Y por lo tanto esta extensión de jurisprudencia procede cuando estén en discusiones derechos subjetivos, sean individuales o colectivos, ¿sí? Esa es la importancia, no en otros eventos. No hay aplicación uniforme de jurisprudencia cuando no existan de por medio discusiones en torno a derechos subjetivos. Punto de partida material es eso. Derechos subjetivos en juego, unidad fáctica, similitud del caso, frente al cual ya ha existido un precedente que pueda ser aplicado. Un criterio razonable, reiterado, para solucionarme mi reclamación de derecho. Eso es lo que está diciendo el artículo 102. Y el artículo 102 vuelve e insiste en que es la jurisprudencia del Consejo de Estado. Ya vamos a ver cómo la Corte Constitucional endereza esto y dice, no señor, no, el problema no es por ahí, el problema es que va a tener que aplicar sentencias de unificación proferidas tanto por el Consejo de Estado como por la Corte Constitucional e igualmente las del sistema interamericano. Estas dos disposiciones que ustedes acaban de ver, pues que constituyen una unidad temática y jurídica de una trascendencia enorme para el Estado de Derecho colombiano, para la seguridad jurídica, ha tenido una serie de pronunciamientos básicos. Yo escogí acá los que son fundamentales para poder entender la problemática y para poderla contextualizar. Ya al final de la sesión haré mención a algunas providencias del Consejo de Estado donde pues ha venido aplicando toda esta doctrina que ha sido diseñada por la Corte Constitucional. Hay varias providencias. En primer lugar tenemos la sentencia C-634 del 2011, que se pronuncia sobre la constitucionalidad del artículo 10º, la sentencia C-816 del 2011 sobre el artículo 102, la sentencia C-588 del 2012 que se pronuncia igualmente sobre los artículos 102, 269 y 270. Y aquí vale la pena hacer una aclaración. La explicación que estamos haciendo corresponde únicamente al procedimiento administrativo, reclamación administrativa de extensión de jurisprudencia. Sin embargo, el artículo 269, a partir del artículo 269 se incorpora de manera complementaria que en los eventos en los cuales la administración no aplique uniformemente un precedente, se puede acudir ante la jurisdicción contenciosa. Entonces, a partir del 269 se crea un procedimiento judicial para hacer la aplicación, pero de ese no nos vamos a ocupar. Sin embargo, ese pronunciamiento judicial también fue objeto de pronunciamiento de tratamiento en la sentencia C-588. Y por último, en virtud de que la problemática central de toda esta construcción gira en relación no a la aplicación de la sentencia o jurisprudencia en su versión clásica, sino a su contenido por vía del precedente, es importante trabajar la sentencia C-836 del 2001, que precisamente le da un nuevo alcance al entendimiento de que la jurisprudencia es un criterio auxiliar en el artículo 230 constitucional y nos permite contextualizar toda la problemática de este procedimiento de extensión de jurisprudencia. Entremos en el análisis. Veamos un análisis de contexto de estas disposiciones frente a la ley 1437 y sus principios. Es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque entendiendo los artículos 10 y 102, a la luz de las sentencias que les acabo de mencionar, vamos a sacar una serie de conclusiones muy interesantes. Por eso tenemos que analizar ese procedimiento de extensión en el ámbito de la ley 1437. Y la ley 1437 trae una serie de principios que según la ley son principios de interpretación y de aplicación de la ley. Dice el artículo 3º que los principios en ella enunciados, que si nos vamos a la principalística serían los fundamentos o las normas que le dan razón a las disposiciones y reglas de la ley 1437, deben leerse, o
O sea, interpretarse y aplicarse conforme a esos principios. Entonces la Corte dice, esto es importante. Y precisamente en la primera de las providencias, en la C-816 del 2011, cuando analiza el artículo 102, dice, mire, para poder entender el procedimiento de extensión de jurisprudencia, ustedes tienen que contextualizarlo y principalmente frente al artículo 3 de la ley 1437. Y realmente los casos de extensión de jurisprudencia no son una arbitrariedad del legislador, no ocurren porque el legislador se los haya sacado de la manga, no ocurren porque hay un acto de arbitrariedad del legislador desconociendo el principio de legalidad, sino porque la ley debe aplicarse conforme a los principios que la inspiran. Entonces dice en la ley 1437 hay unos principios que son fundamentales. ¿Sí? Así no tengamos jurisprudencia, hay principios. Así no tengamos ratio decidendi, no tengamos precedente, hay principios que ustedes deben aplicar en todos los casos. Y hay dos principios, dice la sentencia 816, que nos permiten leer con una facilidad enorme y sin mayor dificultad las disposiciones del procedimiento, de este procedimiento especial. Dice el artículo 3 de la misma ley relativa a principios que rigen las actuaciones y procedimientos administrativos, destaca dos de ellos relacionados con el presente caso. Uno, principio de igualdad, de raíz constitucional, incorporado en el artículo 3 de la ley 1437, referido al deber de mismo trato y protección. Mismo trato y protección. Cuando existe un precedente administrativo o jurisprudencial, mi deber como administración es aplicarlo porque tengo que dar, en virtud de este mandato constitucional, principio de igualdad, mismo trato y protección a quienes estén incursos en situaciones fácticas similares. ¿Sí? Y segundo, principio de coordinación, según el cual las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales. Es decir, si ya la Corte unificó, si ya el Consejo de Estado determinó el alcance de la disposición legal o constitucional, según el caso, yo tengo como administración es un deber funcional inevitable de cumplir con ese precedente, articulándolo en mis decisiones. Entonces, por eso, estos dos principios a la luz de la 1437 resultan fundamentales para darle un entendimiento y sobre todo razonabilidad al procedimiento de extensión de jurisprudencia. Hay una serie de problemas que tenemos que resolver aquí si hacemos una lectura conjunta del artículo 10 con el 102. Hay una serie de elementos que debemos identificar y concretar para poder entender el alcance del procedimiento. ¿Cuáles son ellos? Acá los tengo seleccionados, son conceptos de estas dos disposiciones que ameritan tener un entendimiento específico. El primero de ellos, recuerden que dice el artículo 10, dice el 102, que las autoridades cuando motiven sus decisiones deberán aplicar de manera uniforme, y el 102 dicen que las autoridades deberán extender los efectos de sus decisiones precedentes de manera uniforme a casos similares. Entonces el concepto clave aquí, ¿cuáles son esas autoridades? La Corte se ha ocupado del tema en la sentencia en la C-634 del 2011 y en la C-816 del 2011. En la primera es muy sencilla, muy lacónica y dice, mire, para entender cuáles son las autoridades a las cuales se refiere este procedimiento de extensión, pues vayan al artículo 2 de la ley 1437 y ahí les dice quiénes son las que para efectos administrativos son autoridades. Todas aquellas de todos los poderes públicos que ejerzan realmente la función pública administrativa y los particulares que cumplen igualmente función pública administrativa. ¿Por qué? Porque son ellos los que profieren actos administrativos en el derecho colombiano. Y al ser ellos los que profieren actos administrativos, pues son en quien recae el deber de motivar en los términos de los artículos 40 y siguientes de la ley 1437 sus decisiones y en esas motivaciones incorporar como elemento trascendente de aplicación inevitable los precedentes, o lo que domina la 1437, la sentencia de unificación. Lo mismo en la 816. En la 816
Acude también el artículo 2, pero especifica lo siguiente en algo que tenemos que tener precisión. Dice, la disposición demandada y en general el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo lo hace en un sentido estricto al concepto de autoridad. Dice, trabaja un concepto estricto de autoridad. Dice, las autoridades a que se refiere la disposición acusada son los organismos y entidades encargadas del adelantamiento de actuaciones administrativas, cualquiera sean las ramas del poder público, el órgano autónomo o del nivel territorial a la que pertenezcan, incluidos los particulares habilitados para tales cometidos. En suma, se trata de la noción de autoridad administrativa en sentido funcional. Todo titular de función administrativa, independiente de su ubicación orgánica, del nivel territorial de actuación o de su condición en particular. Esto es lo mismo, es una explicación mucho más concreta. Nos toca acudir a las normas, a los criterios básicos de la función administrativa y saber que en derecho colombiano ejercen funciones administrativas todos aquellos que materialmente les haya sido entregada esa función, independientemente del poder en el cual se ubican, e igualmente los particulares. Función administrativa puede haber en el Poder Legislativo, función administrativa puede haber en los órganos autónomos independientes, por regla general, en el Poder Judicial. Siempre que identifiquemos materialmente el concepto de función administrativa, ahí debe operar el criterio de extensión de jurisprudencia y ahí, ahí recaen las obligaciones y deberes funcionales del artículo 10 de la Ley 1437. Dice la disposición, y específicamente el artículo 102, que esas autoridades deben extender los efectos de sus providencias. Deben extender los efectos, en este sentido deberán extender los efectos de sus precedentes a otros casos similares. Pero, ¿qué es extender efectos? La sentencia C634 nos da una idea, dice es un deber general de la administración. No es un si quiero, no es yo aplico la ley porque quiero aplicar la ley. El deber general al cual se refiere la jurisprudencia de la Corte Constitucional es complejo, porque es aplicar la ley a la luz del precedente, aplicar la norma constitucional, legal o reglamentaria a la luz del precedente, y eso se convierte, según la Corte Constitucional, en un deber general de la administración, ¿sí? Que vuelve posteriormente, más adelante en la misma sentencia, explica en qué consiste ese deber general. Dice, es un deber general para las autoridades de observar en el ejercicio de sus competencias las decisiones de unificación proferidas por el Consejo de Estado cuando deban aplicar normas constitucionales, legales y reglamentarias. De ahí, al ser deber y al ser un deber general se convierte en un deber funcional. ¿Qué significa eso? Que no puede ser evadido, que es una norma imperativa, que constituye una obligación irrefutable para la administración, una camisa de fuerza. Ya la norma está interpretada y así se aplica. No hay una argumentación que pueda sustituir lo que la Corte Constitucional haya determinado o el Consejo de Estado haya determinado como órganos de cierre. Agrega la C816 del 2011 que este deber es un imperativo legal, es decir, estamos en el ámbito de las normas imperativas. Eso es bien importante, porque de aquí es un paso al prevaricato. El desconocimiento del ordenamiento jurídico, el precedente también es ordenamiento jurídico. Eso es importante. Eso es, diría yo que es el gran llamado que hace la justicia constitucional. Dice, yo construyo una norma para poder hacer viable el ordenamiento jurídico. Y el mecanismo del 102, el artículo 102 se convierte en un instrumento o mecanismo de aplicación de la jurisprudencia. Por eso, si la autoridad administrativa encuentra que realmente está frente a un precedente, que realmente se cumplen las hipótesis establecidas por el legislador para hacer la aplicación uniforme, está en el deber de hacerlo. Y lo mismo al contrario, si la autoridad administrativa encuentra que no se reúnen los presupuestos, que no hay precedente o que ese precedente no aplica a ese caso, pues está en el deber de no aplicarla,
porque estaría distorsionando el alcance con que se construyó en el ordenamiento jurídico el precedente el precedente jurisprudencial por parte del órgano de cierre. ¿Cuáles sentencias son las que aplican? ¿Cuáles sentencias son las que aplican como presupuestos para efectos de la unificación? Ese es otro de los temas que nos preocupan en este análisis. No todas. Los órganos de cierre profieren muchas sentencias. Muchas de ellas son reiterativas de precedentes anteriores, de muchos años. Son líneas jurisprudenciales antiquísimas. Sin embargo, la ley 1437 da unos parámetros de cuáles son esas normas, cuáles son esas sentencias de unificación, las cuales retoma la Corte Constitucional y nos da un marco general de presupuestos de cuáles son esas sentencias. Veamos a ver. Dice en la sentencia C-816, la Corte profundiza el tema y dice, mire, el problema es legal. Vamos a entender que no son todas las sentencias del Consejo de Estado de Unificación, refiriéndose a las del Consejo de Estado. Son específicamente las que están en el 270 y de manera complementaria en otras disposiciones, pero de todas maneras es un ámbito específico, muy concreto de sentencias. Y nos remite al 270 que dice lo siguiente: para efectos de este código se entenderán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social, o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, las proferidas al decidir recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previstas en el artículo 36A de la Ley 270 del 96, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 del 2009. Repito, dice, se entenderán sentencias de unificación las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social. Ese es un primer grupo de sentencias. El Consejo de Estado no nació en la Ley 1437. El Consejo de Estado es una institución histórica y ejerce funciones jurisdiccionales desde 1914 ejerce funciones jurisdiccionales. No solamente de consulta, jurisdiccionales, o sea, eventualmente en muchas materias hay líneas jurisprudenciales antiquísimas. Por eso el legislador en la 270 es muy claro, dice no vamos a romper, vamos a escindir el Consejo de Estado, vamos a entender que todas esas que dictó bajo estos criterios de importancia jurídica o trascendencia económica o social sean sentencias de unificación. Vamos a entender que ahí hay precedentes, fundamentalmente. Segundo, aquellas en las cuales el mismo Consejo de Estado históricamente haya unificado, porque dijo que unificaba, porque dijo que ese era el criterio aplicable, porque podamos entender de su texto que estableció un precedente para uso futuro. O sentar jurisprudencia, que es eso de sentar jurisprudencia, no es que la jurisprudencia esté cansada y la sentemos, sino que es arraigar, ¿no? Darle raíces a un criterio para poder entender el alcance del ordenamiento jurídico. Pero agrega la siguiente, dice, adicionalmente, las que devienen de recursos extraordinarios, las relativas a la revisión eventual del artículo 36 de la 1270, en todas ellas constituyen pues un conjunto muy importante de sentencias. Resume la Corte Constitucional este artículo en tres criterios. Dice, las proferidas por el Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, la luz de 237, bajo los siguientes criterios. Primero, finalístico o de unificación y definición de jurisprudencia históricamente, no a partir de la Ley 1437. Dos, desde el punto de vista material o de importancia jurídica o trascendencia pública, también históricamente, o sea, con anterioridad a la 1437. Y funcional o de decisión de recursos extraordinarios de revisión. ¿Sí? Dice, ahí pueden haber precedentes, en estos pueden haber precedentes.
Sin embargo, agrega algo más que me parece de una importancia enorme el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, de manera complementaria a estas sentencias que hemos mencionado. Yo les decía que pueden haber sentencias que no hayan surgido de una unificación. En el ejercicio, por ejemplo, de la sección tercera, y lo digo por experiencia, teníamos muchas llamadas líneas de jurisprudencia en muchos aspectos que cuando uno comenzaba a desenrollarlas hacia el pasado, tratando de buscar el primer pronunciamiento, había sido un pronunciamiento paradigmático en algún asunto y que a partir de ese momento se continuaba utilizando. Es muy común en la jurisprudencia, por ejemplo, de sección tercera, históricas. Entonces dice la Corte, dice, mire, no podemos negar que el marco de sentencias de unificación es muy preciso en el artículo 270. Pero tampoco podemos negar, dice la Corte de manera sabia, que también hay otros fallos que no son de unificación, pero contienen reglas, normas, que vienen aplicándose reiterativamente. Entonces ahí hace una diferencia entre lo que son precedentes contenidos en sentencias de unificación y precedentes contenidos en sentencias que no son de unificación, pero que también son vinculantes. Es una situación muy particular, porque puede que yo esté unificando en unas, pero no esté unificando en las otras. Pero sí se están convirtiendo en precedentes. Mire, en la sentencia 588 del 2012, al analizar el tema, fíjese lo que plantea la Corte Constitucional de una importancia enorme para el entendimiento de la labor de construcción de decisiones judiciales y también de normas administrativas, de actos administrativos, de criterios para poder resolver problemas por parte de la administración cuando tiene que proferir sus actos administrativos. Dice ahora bien, en cuanto a la presunta omisión en el mecanismo de extensión de otras sentencias del Consejo de Estado distintas a las de unificación jurisprudencial, ténganse en cuenta que, como bien se ha dicho, estas sentencias de unificación cumplen la función especial y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable. En este sentido, es plenamente razonable que sean estas sentencias y no otras del Consejo de Estado las llamadas a ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia, las del 270. Las demás sentencias del Consejo de Estado siguen teniendo su valor como precedentes del órgano de cierre de lo contencioso administrativo, pero son un tipo especial de providencias. Las sentencias de unificación jurisprudencial, las que el legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, asignó la potestad de ser aplicadas en el mecanismo de extensión jurisprudencial, que tienen la virtud de evitar la realización de un proceso y facilitar el acceso directo al Consejo de Estado, son las del 270 y no estas. Lo lógico, en mi opinión, es que también le hubiera dado extensión. Este tema es tratado en un criterio un poquito más amplio y más de consistencia, en una interesante providencia en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Veámosla por acá en un segundito, la vamos a mirar. Este concepto, que es importante, es el concepto CE 2177 del 2013, que me permite darle un alcance a esta expresión de que hay otros precedentes en la jurisprudencia del Consejo de Estado que no están en el 270, pero son importantes. En este fallo, en este concepto del año 2013, el profesor William Zambrano se pronuncia sobre el tema y dice, mire, la función de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado vincula a las autoridades administrativas a los precedentes judiciales, sentencias de unificación. Dice, también son las expedidas antes de la Ley 1437 del 2011 por la Sala Plena y las secciones del Consejo de Estado. O sea, esa idea de la Corte Constitucional de que hay otros precedentes que, si bien es cierto, no son utilizados expresamente para la extensión jurisprudencial, ya en esta posición de la Corte del Consejo de Estado dice,
también son precedentes y también son vinculantes. ¿Sí? Y por lo tanto deben ser considerados. No podemos dejarlos aparte. Son ordenamiento jurídico importante, trascendente para poder entender el alcance de las disposiciones constitucionales, legales y administrativas. Ese es el punto que nos deja abierto, la puerta que nos deja abierta la sentencia C-588 sobre ese tema, pero que de manera complementaria lo vemos con el alcance doctrinal que el Consejo de Estado en su concepto, que recuerden que no es vinculante, pero sí es ilustrativo del ordenamiento jurídico y es un criterio utilizado por el Consejo de Estado. Viene un tema también importante aquí, que fue objeto de tratamiento en la sentencia 588. Fíjese que el artículo 10º me dice que tengo que aplicar las sentencias de unificación del Consejo de Estado. En los fallos que he venido analizando la Corte Constitucional, cuando analiza la constitucionalidad de los artículos 10 y 102, me dice, mire, no solamente Consejo de Estado, principalmente las mías, que yo soy el juez de constitucionalidad y soy el que digo desde el punto de vista constitucional cuál es el alcance del ordenamiento jurídico. Pero uno de los problemas que se involucra, jurídicos que se involucran en la sentencia 588 del 2012, es el de qué ocurre con los fallos de los tribunales internacionales. ¿Son precedente o no son precedente? ¿Hacen parte del concepto de sentencia de unificación? Es el problema tan interesante. Si nos vamos a la dogmática, y va a ser uno de los puntos, si bien es cierto en este video lo voy a pasar muy rápido, cuando hablamos de los precedentes jurisprudenciales, encontramos toda una sustentación en la Convención Americana, sobre todo los precedentes jurisprudenciales en el sistema interamericano de derechos humanos, en las sentencias de la Corte Interamericana. El demandante le pone ese problema a la Corte Constitucional y le dice, bueno, ¿y esas qué? La Corte resuelve el problema en sintonía con el derecho internacional, que me parece de una importancia enorme, sobre todo en estos momentos en que falla la jurisprudencia por ignorancia en estos aspectos. Y la Corte dice, mire, esas también son, bueno, no utiliza el concepto presente, dice, también son elementos que obligan al Estado colombiano. Y así lo hicimos porque además esas hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Y esos tratados que le dan base a esas decisiones están incorporados dentro del bloque a la luz del artículo 93. Y por lo tanto deben ser aplicados por cualquier autoridad. Entonces le da una salida de derecho internacional, dice, ya están incorporadas al ordenamiento jurídico. Claro que es una salida muy respetable, es la tesis de la Corte según la cual hay que incorporarlos al ordenamiento jurídico. En mi trabajo sobre convencionalidad yo tengo la tesis de la aplicación directa e inmediata, ¿sí?, por virtud del cumplimiento del tratado. Pero bueno, no vamos a discutir cuál va a ser la puerta que voy a abrir para entrar. Lo importante es que la Corte la abrió y dijo, también deben ser consideradas, que es lo más importante del ámbito del principio de legalidad y de la sustentación del Estado constitucional de derecho. Somos respetuosos del ordenamiento jurídico internacional. Miren ustedes lo que dice el fallo en la 588. Dice, frente a la posible vulneración del artículo 93 constitucional por la disposición acusada en cuanto no se incluyen los estándares fijados por las Cortes internacionales encargadas de interpretar los instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia, entre las providencias que pueden ser objeto del mecanismo de extensión de jurisprudencia en primera instancia, se comparte lo expresado por el Ministerio Público en su concepto en el sentido de que, comillas, las autoridades están en la obligación constitucional de incorporar en los casos particulares que así lo requieran, o sea, en sus motivaciones, y está hablando de autoridades judiciales y administrativas, en este caso para la extensión de las administrativas, las directrices de los estándares internacionales. No utiliza el concepto precedente, pero si dice que es una directriz y que está en la obligación de aplicarlo, pues ya me está dando la idea de que es algo muy relacionado, íntimo, con el concepto de precedente, conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 93 superior. Comillas, no se requiere de una manifestación expresa del legislador en este sentido, y por consiguiente de las circunstancias de que la norma legal
no aluda a la hermenéutica jurídica, no puede seguirse que exista una omisión legislativa relativa. Dice, no señor, no es que el legislador no tiene por qué estarlo diciendo todo, es porque ya hace parte del ordenamiento jurídico por vía constitucional. En otras palabras, los estándares y reglas, concepto positivista, y en estos nos acercamos a los trabajos de Hankelsen, reglas, y de Merck, reglas, usos vinculantes, ¿sí? En otras palabras, los estándares y reglas fijados por las Cortes Internacionales deben ser tenidos en cuenta no tanto porque así lo reconozca el legislador, sino porque así lo impone la estructura de nuestro ordenamiento jurídico al consagrar en el artículo 93 de la Carta. Y en cuanto, como lo ha dicho la Corte, constituye una presencia tutelar que está irradiando, guiando y delimitando la normatividad y la aplicación concreta de sus preceptos. O sea, es precedente y deviene porque la Constitución lo dice, porque el artículo 93 así lo establece, porque hace parte de nuestro ordenamiento en consecuencia, pero además de eso, porque debemos cumplir los tratados internacionales a la luz de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena, y porque a la luz, en este caso, de las sentencias de la Corte Interamericana, del sistema interamericano, el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículos 68 y siguientes, son de obligatorio cumplimiento. Agrega la Corte sobre este problema: la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar esos tratados constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos humanos. Debe ser entendido y aplicado cuando resulte pertinente por las autoridades encargadas de dar aplicación al mecanismo de extensión de jurisprudencia, pero en tanto criterio hermenéutico relevante no resulta necesaria su consagración legislativa. ¿Sí? En el artículo 270 del nuevo Código. Dice, y esto ya lo he venido diciendo, dice la Corte, ya es una reiteración jurisprudencial de algo que se dijo en la sentencia T-370 del 2006, o sea que es una línea consolidada de nuestra jurisprudencia constitucional, el respeto al ordenamiento internacional y sobre todo el respeto y acatamiento de la ratio decidendis de los fallos sobre derechos humanos de la Corte Interamericana, que es específicamente a la cual hace referencia la C-370 del 2006. Entonces es un aspecto importante, trascendente. Pero bueno, viene ahora un problema. Fíjense que hemos estado hablando de fallos de unificación, pero yo también utilizo la expresión precedente. Es que, o jurisprudencia. Todo esto debe ser encauzado, toda esta teoría de la aplicación uniforme, a la luz de la teoría del precedente. Y lo digo porque en el mismo lenguaje de la Corte Constitucional, al referirse a la sentencia de unificación, está hablando de los precedentes contenidos en la sentencia de unificación, lo cual me indica que está utilizando la dogmática de la ratio decidendi y nos está diciendo que excluyamos todo aquello que no sea propiamente razones que llevaron al fallo o la construcción razonada de la solución al caso concreto. Eso es de una trascendencia enorme. Por eso toda esta construcción depende en líneas generales de lo dispuesto en la sentencia C-836 del 2001, cuando la Corte le da un vuelco total al artículo 230 de la Constitución, cuando dice que en la jurisprudencia de las altas cortes pues no es criterio auxiliar, sino que se construye el precedente que sirve para medir el alcance y aplicación del ordenamiento jurídico, y que por lo tanto hay que saber evaluar esa norma de fuentes no bajo una visión clásica, tradicional, restrictiva, estrictamente positivista, y que el concepto de legalidad pues adquiere una nueva connotación porque también es parte del concepto de legalidad la forma en que el órgano de cierre ha entendido que debe ser aplicada. Y que ese papel trascendente e importante lo tiene la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en el ámbito de sus competencias, ¿sí? Y que ellas producen precedentes vinculantes para el resto de las autoridades, sea de manera vertical u horizontal al interior de la jurisprudencia de los tribunales, o de manera vertical irremediablemente frente a la administración pública, que no tiene por qué apartarse de esos
de esas interpretaciones. Es su deber hacerlo porque es la legalidad ya en la dinámica misma, ¿sí? Rompiendo un positivismo absurdo y clásico de entender la ley única y exclusivamente como la construcción del poder legislativo. Es ley también todo aquello que acompaña, ¿no?, a la construcción. Y en esto la Corte Constitucional no solamente se acerca al criterio de precedente elaborado durante muchos siglos por la doctrina anglosajona, porque realmente allá tiene todo este papel de construcción de fuente, de generadora de norma, en los términos que lo hemos expuesto, sino también, aparte de la doctrina continental, y acá me refiero específicamente, hay dos trabajos muy importantes continentales de orden positivista. Cuando hablan las fuentes, hablo de Hans Kelsen en su teoría general del derecho. Precisamente al hablar de las fuentes, nos sitúa las fuentes normativas del derecho. Habla del precedente, la decisión judicial. Dice, las decisiones judiciales no solamente constituyen un elemento para reconocimiento de derechos en los casos individualmente considerados, sino que tienen un papel general, la construcción general del precedente. Eso es teoría kelseniana. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a trabajar la teoría de Kelsen parcialmente, y el precedente tiene una fortaleza enorme en los trabajos de Kelsen. Dice, la decisión judicial, estoy hablando de normas generales creadas por actos judiciales, normas generales de contenido normativo, que es más o menos lo que viene a decir la Corte acá. La decisión judicial también puede crear una norma general, dice Kelsen. La decisión puede tener fuerza de obligatoriedad no solo para los casos concretos, sino también para otros casos similares que los tribunales tengan eventualmente que decidir. Una decisión judicial puede tener el carácter de un precedente, de una decisión obligatoria para la decisión futura de todos los casos similares. La redacción del artículo 10 y la redacción del artículo 102 es sustraída directamente, en mi opinión, de los trabajos de Kelsen. La fuerza vinculante que tiene una decisión previa para ser aplicada en la solución de casos similares futuros, la creación de normas por actos judiciales. Igualmente, hay otro autor de esta misma línea de pensamiento, que es Adolfo Merck, en su curso de Derecho Administrativo, cuando habla de las fuentes, él utiliza el criterio de los usos reiterados, pero también de los usos, cuando habla de los usos de la administración, pero habla de que aquellos usos de la administración que por virtud de la ley terminan siendo vinculantes, pues generan, dice, en realidad generan un precedente. Entonces toda la teoría que hemos expuesto hasta ahora, pues realmente hace parte de ese reconocimiento de que la decisión judicial en los órganos de cierre construye una norma que permite complementar el ordenamiento legal en un sentido lógico y razonable, midiendo su alcance, determinando su aplicación, porque ha acudido seguramente a criterios, a los principios, a los valores que le sirven de inspiración para romper esas camisas de fuerza del positivismo absurdo y cerrado. Vean la Corte, por eso nos toca ir al 836 de 2001, irremediablemente. Dice la Corte en esta sentencia: una interpretación adecuada del imperio de la ley, porque la Corte está tomando el concepto de ley que trae el 230 constitucional, que dice que la fuente directa del juez, el juez solamente aplica la ley. Dice, sí, aplica la ley, pero veamos cómo es que la va a aplicar, en qué sentido y bajo qué contextura. Una interpretación adecuada del imperio de la ley, a que se refiere el artículo 230 constitucional, significa para la jurisprudencia constitucional que la sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley no puede entenderse en términos reducidos como referida a la aplicación de la legislación en sentido formal,
sino que debe entenderse referida a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, valores y objetivos, incluidas la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento jurídico. Otra vez, esa función informadora de alcance y de aplicación del ordenamiento jurídico. Se rompe totalmente con una lectura exclusivamente cerrada y de corte positivista. Dice, sobre este tema ha resaltado la Corte lo siguiente. Primero, la intención del constituyente ha sido darle clara y expresa prevalencia a las normas constitucionales, artículo 45 superior, y con ella la aplicación judicial directa de sus contenidos. Y dos, que esto debe encontrarse en armonía con la aplicación de la misma ley en sentido formal, es decir, dictada por el legislador, la cual debe ser interpretada a partir de los valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la Constitución. No se desconoce el principio de legalidad, pero sí se le determina un contexto al principio de legalidad. ¿Sí? Ahora, para aplicar la Constitución y la ley no solamente hay que saber escribir y leer, hay también que saber cuál es su sentido lógico en un contexto constitucional de principios y valores, que por lo tanto es la carta política la que cumple por excelencia la función integradora del ordenamiento jurídico, claro. Pero agréguenle a eso lo que dice también la Corte en los fallos recientes que leímos. La Constitución política también vista a la luz de los derechos conforme a la construcción de los tribunales internacionales. Cuarto, que esta responsabilidad recae en todas las autoridades públicas, especialmente en los jueces de la República y de manera especial en los altos tribunales. Y quinto, que son por lo tanto la Constitución y la ley los puntos de partida de la interpretación judicial. Y continúa la Corte dándonos los parámetros y llega a la conclusión la Corte que estos deberes en cuanto se refiere a la administración son aún mucho más reforzados, porque no puede apartarse de ellos, mientras que el juez podría eventualmente, conforme a las reglas de esta misma fallo, entrar a separarse de una decisión judicial. Entonces, en este sentido, en esta misma línea, en esta misma secuencia de jurisprudencia, se llega a la conclusión de que tanto el artículo 10º de la ley 1437 como el artículo 102 lo que hacen es reforzar normativamente a nivel legal el principio de igualdad en la construcción derivado de la construcción jurisprudencial, que va a constituir un elemento central en la motivación de las decisiones administrativas. Y que adicionalmente, dice la jurisprudencia, va a estar acompañada a este principio de igualdad de otros principios, digamos así, complementarios, porque no solamente la aplicación uniforme y garantística de que las soluciones van a ser llevadas de manera similar a casos fácticamente iguales, sino que hay otros principios que refuerzan este principio de igualdad. Dice el primero de ellos, el de legalidad. Lo que hace el principio de igualdad a la luz de nuestra construcción en el sistema jurídico colombiano y conforme al fallo del año 2001, pues es reforzar el principio de legalidad. Es un principio de legalidad fuerte, es un principio de legalidad consolidado, es un principio de legalidad adecuado a las circunstancias y medidos por el órgano de cierre constitucional o por el Consejo de Estado. Igualmente hay otros principios que se hacen ver en esta secuencia. Dice, la efectividad de los derechos. Podemos incurrir en arbitrariedad cuando no aplicamos el derecho conforme al criterio de unificación. Puede ser la administración desconocedora del ordenamiento jurídico bajo esas circunstancias y por lo tanto debe haber un criterio de efectividad y la efectividad se logra es aplicándola bajo la luz del precedente. Seguridad jurídica, porque ya las autoridades administrativas no van a disparar cada una por su lado, ¿no? Construyendo elaboraciones muy importantes. No, es que la regla o la norma la voy a aplicar es en sintonía con el precedente. Buena fe, y sobre todo buena fe objetiva, ¿sí? Lealtad con los usuarios, coherencia, le da coherencia al ordenamiento jurídico, evita la improvisación, que tiene una relación directa precisamente con el principio de seguridad jurídica. Refuerza, bueno, en todo este conjunto normativo, en
la sentencia C634 y el 816, lo que, vuelvo, insisto, refuerza el principio de igualdad, valor vinculante porque le da fuerza vinculante a esas decisiones, a esos precedentes, eso marca una diferencia sustancial con cualquier norma blanda. Esto es una norma rígida, dura, muy dura, porque es construcción de norma, como dice Kelsen, y le da una secuencia más de consistencia al ordenamiento jurídico, y eso lo podemos deducir de la sentencia 816 del 2011. Bajo estos criterios, pues no tenemos la menor duda de que la aplicación uniforme de las normas por parte de las autoridades de las normas a la luz de la jurisprudencia, pues es un principio vital de nuestro ordenamiento, un principio básico dentro de una contextura de Estado material, de derecho constitucional. La ley ya no es la que surge de una lectura, la ley es ya la que corresponde en esencia a su interpretación y orden de aplicación conforme al precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Por último, pues, que toda esta construcción lleva a que se fortalezca el reconocimiento de los derechos, se fortalezca la posición del usuario, en este caso de la persona o el ciudadano, en su presencia frente a la administración, porque ya va a ir con unos argumentos de legalidad muy fuertes. Y por último, lo que hemos venido reiterando, que el punto de partida esté sujeto a la configuración de elementos fácticos y jurídicos similares. Ahora, este procedimiento tiene algunas características muy particulares. Ya de manera complementaria a esta presentación, voy a mostrarles a ustedes, si nos vamos a una construcción ya gráfica del procedimiento, hechas las explicaciones y vistas las explicaciones que hemos hecho de este procedimiento, tenemos que el procedimiento tiene una etapa de petición, donde tiene que demostrarse la existencia de un precedente, que ese precedente reconozca un derecho, que exista una similitud fáctica, que se solicite una extensión. Esa solicitud debe ir acompañada de unas pruebas concretas. Esas pruebas concretas tienen que ser el fallo donde esté contenido el precedente, las pruebas de que estamos frente a casos similares, a casos iguales. Luego viene un trámite de 30 días donde la administración analiza la solicitud, y luego viene la decisión. Y la decisión, pues, si hay unos elementos que permitan unificar, pues decide favorablemente a la unificación. Si no hay elementos que permitan unificar, pues entonces niega la petición. La decisión sería la de no unificar, y sobre esa base, pues entonces ya la persona interesada queda habilitada para acudir directamente a la vía judicial para hacer las reclamaciones que correspondan, ¿sí? Reclamaciones que correspondan. Sigamos con nuestra, ya a título de resumen de lo que hemos venido hablando. Yo creo que habría que hacer énfasis en tres elementos claves en este discurso para la unificación jurisprudencial. Primero es el tema del precedente administrativo y su vincularidad, su fuerza vinculante. Precedente administrativo que tiene que ser construido, que sirve de criterio para otras decisiones administrativas, pero que a su vez en su motivación debe ser construido a partir de la utilización de los precedentes jurisprudenciales que hayan medido el alcance de las normas que él va a aplicar, o haya establecido los estándares de aplicación. Ese precedente, igualmente, del precedente judicial, que fíjense ustedes, el cual hemos hecho referencia, que es el construido por las altas cortes, órganos de cierre, principalmente por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en su elemento fundamental de razonabilidad de la decisión, que es la ratio decidenti.
Y por último, tenemos el precedente convencional, que es la ratio decidendi que se desprende de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando del precedente convencional, estamos hablando de los que se derivan del sistema interamericano, no estamos hablando de otros tribunales por ahora, esa será otra discusión para otra conferencia. Y que, de acuerdo con los fallos de la Corte Constitucional, también opera en estos casos. De esta forma, pues, hemos hecho una presentación rápida de lo que es el procedimiento de extensión de jurisprudencia. Ya para finalizar, debo recomendarles a ustedes entonces que se ubiquen dentro del contexto de los procedimientos especiales y entreguen a este procedimiento la importancia que tiene, ¿no? Un procedimiento de construcción normativa general en cuanto a precedente, pero también de solución a casos particulares, y un vuelco significativo en todo el derecho administrativo. ¿Sí? Muchas gracias.